Hola, hola, compañeros y compañeras de administración. Ya estamos aquí nuevamente retomando las clases de una vez de nuestras pequeñas vacaciones y después de nuestro examen o antes de nuestro examen. Estamos en la materia de conceptos jurídicos fundamentales y estamos analizando lo que viene siendo la persona física y la persona moral. Para el derecho, compañeros, hay dos tipos de personas. Usted y yo, en lo individual, en lo personal, somos una persona física. Pedro, Joaquín, Roberto, María, Rebeca, Jennifer son personas físicas. Pero cuando nosotros nos unimos para realizar un fin común lícito, dado que no podemos por sí solos hacerlo, ejemplo, un equipo de fútbol, mínimo deben de ser 11 jugadores, y ese equipo no se va a conocer como el de Pedro, Juan y Joaquín, sino va a conocer como el equipo, llámese América, llámese Guadalajara, llámese Cruz Azul. Entonces cuando surge ahí la persona moral, a la cual también le llamamos persona jurídica o también le llamamos persona colectiva. De esta manera, una empresa como viene siendo Televisa, como viene siendo Cigarra La Moderna, como siendo Cervecería Cuauhtémoc, pues son empresas que están constituidas desde el ejecutivo, el director, los dueños, los socios, los propietarios, hasta los ejecutivos, gerentes, subgerentes, jefe de departamento, empleados y trabajadores. Todos ellos constituyen un grupo, un conjunto de personas físicas, las cuales representan a una organización llamada Cervecería Cuauhtémoc, llamada Cervecería Modelo, llamada Instituto CETEC, llamado Coca-Cola, etcétera, etcétera. Ese conglomerado de personas se le conoce entonces como la persona jurídica, la persona moral o la persona colectiva. De hecho, los términos más comunes es persona moral. Fiscalmente a las empresas le llamamos la persona moral y de alguna manera también se maneja este tipo de denominaciones la persona moral. Pero si algún día escuchas la llamada persona jurídica o la persona colectiva, pues no nos espantemos, simplemente es la persona moral como tú y yo la conocemos, el conjunto de personas físicas que se unen para realizar un fin común lícito y de esta manera entre todas poder llevar a cabo ese fin común ilícito. Para entrar de lleno a la persona moral, estamos analizando a la persona física. ¿Cómo distinguimos a una persona física, a Pedro de Damián, a María de Enriqueta, por decir algo? Pues biológicamente o físicamente, pues es hombre, es mujer, es alta, es güera, es chaparra, es bajita, es rubia, es de tez morena, etcétera, etcétera. Es joven, es adulta, es niña, es vieja, como tú quieras. Físicamente o biológicamente, así nos distinguimos los seres humanos unos de los otros. Pero legalmente, ¿cómo nos distinguimos Pedro de Arturo, Sabina de Julia? Pues nos distinguimos a través de los llamados atributos de las personas físicas y atributos de las personas morales. Y hemos visto con que las personas físicas tienen varios atributos como son el nombre. El nombre va acompañado muchas veces de lo que es el apodo o lo que viene siendo el alias y también va acompañado del seudónimo. Aunque el seudónimo es muy poco usual, pero está permitido. Porque el seudónimo uno mismo se lo pone, uno mismo se otorga ese nombre. Muchas veces para ocultar nuestra identidad por intereses políticos, intereses literarios, intereses artísticos, etcétera, etcétera. Así hay muchos escritores, muchos periodistas que con el afán de que no conozcan quién es el que escribe esos artículos o quién es el autor de esa obra, pues entonces ponen un famoso seudónimo. En cambio, el apodo o el alias, que es el más común y no se diga en México. En México somos clásicos, somos famosísimos, nos distinguimos, porque todos tenemos un apodo y a todos nos gusta ponernos apodos o que nos pongan o que les pongan apodos a las personas. Y eso nos distingue enormemente. Bueno, otro aspecto más que distingue a las personas físicas, como tú bien lo recordarás, es el domicilio. Que tratamos de la persona física, se entiende que el domicilio es el lugar donde habita, el lugar donde realiza o lleva a cabo sus principales quehaceres o actividades personales. Aunque recuerda que la persona física puede tener varios domicilios, lo cual no es ilegal, lo cual no es incorrecto, porque muchas veces lo hace con ciertos fines. El ejemplo que te decía en clases anteriores, si la persona física es objeto de demanda, alguien lo está demandando, alguien está requiriendo el pago, el cumplimiento de una obligación, pues qué mejor que dar el domicilio del despacho de abogados. De esta manera, cuando llegue una notificación, el despacho de abogados, pues sabrá cómo manejar al notificador. Si le notifica, no le notifica, si pues ahí le piden que, como decimos coloquialmente, le haga el paro y le notifique hasta la próxima semana para ganar unos días.
En cambio, si damos el domicilio de la casa, puede ser que no estemos presentes y entonces reciban al notificador la esposa, algún familiar y no sepan de qué se trata. Y muchas veces no nos conviene que nos notifiquen ese día, sino 2 o 3 días después, por razones de ganarle tiempo al tiempo, como se dice coloquialmente, para poder tener las pruebas suficientes, para juntar el dinero para pagar lo que usted quiera. Entonces, esto lo sabe manejar hábilmente un abogado. Esto lo sabe manejar igualmente un contador para efectos fiscales. Si estamos en un conflicto con Hacienda, con el SAT, con el Seguro Social, y nos amenaza con embargar, nos amenaza con algunas cosas, pues nuestro contador sabrá cómo manejar, cómo sortear las cosas con este notificador, a manera de que no lleve a cabo la notificación o lo haga después, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, pues esto no implica alguna violación, algún acto ilegal, no hay una mala fe, simplemente se está actuando conforme tus intereses, con los intereses propios de la persona. Claro que también podemos poner un domicilio convencional. Ejemplo, realizamos un contrato, una compraventa, una X operación, y pues obviamente toda la información va a llegar al domicilio que yo puse en ese contrato de compraventa o lo que usted quiera. Entonces me conviene que el domicilio sea el de la empresa y no el de mi casa. Un domicilio convencional donde pongo que el domicilio va a ser el de la empresa, ahí está mi abogado, el abogado de la empresa, quien tan pronto se le informe que ha llegado una notificación, un aviso al dueño o al gerente o al director de la empresa, pues mandaremos al jurídico. Oye, ahí están unos notificadores que están buscando al director, que son de X empresa, de X situación, pues ahí va y lo atiende. Entonces con esto vamos a entender la importancia del domicilio. E insisto, puede ser porque sí hay casos de homónimos, es decir, personas que tienen el mismo nombre, los mismos apellidos, pero que no tienen ningún parentesco. Ya te decía yo que en mis 30 años como maestro he vivido esa experiencia esporádicamente, pero sí la he vivido, de que de repente me encuentro alumnos, mismo nombre, mismos apellidos, o si no me suenan, y resulta que sí, en otro grupo, en otra escuela tuve un alumno así, resulta que no es el mismo, etcétera, etcétera. Entonces, puede darse el caso, pero lo que no se puede dar el caso, sería más difícil, sería el apodo o el seudónimo. Sería mucha casualidad o mucha coincidencia. Pero por si aún se diera la situación, bueno, el domicilio. Difícilmente las dos personas con un homónimo y quizás con un mismo apodo podrían llegar a tener el mismo domicilio. De igual manera, la capacidad. Vimos también en clase anterior lo que es la capacidad. La facultad que tienen las personas, compañeros, para poder manejarse por sí mismos, para poder actuar por sí mismos. Es decir, se requiere que una persona física tenga capacidad, es decir, que tenga la habilidad de manejarse por sí mismo, que no dependa de nadie. Por esto hay muchas personas que no tienen esa capacidad, como por ejemplo los menores de edad. Si no menores de edad, ellos no pueden por sí mismos valerse, ellos no pueden por sí mismos firmar un contrato o realizar una compraventa. El caso de un menor cuyos padres hayan muerto y le hayan dejado como heredero, pues todos los bienes. Siendo menor de edad y a pesar de que fue heredero único o heredero universal, no puede disponer de los bienes porque aún no tiene la capacidad legal. En todo caso, el tutor que se ha nombrado o la albacea que sea nombrada, que se haga cargo de todo ello, es la que determinará si procede o no procede, pero el menor por sí mismo no puede actuar, dado que aún no tiene la capacidad legal para valerse por sí mismo, compañeros. Bueno, una vez que hemos visto esto, también vimos lo que es el estado civil, la relación que guardan las personas dentro de la sociedad y dentro de los integrantes con los demás de la familia, solteros, casados, viudos, etcétera. Por eso nos preguntan muchas veces en nuestros documentos, solicitudes, pues el estado civil. Le tenemos que poner soltero, casado, etcétera, etcétera. Ya saber también que cuando una persona es divorciada o una persona es viuda, puede ostentarse como soltera y tampoco está diciendo una mentira o tampoco está mal. Si legalmente ya tiene el acta de defunción de su cónyuge, pues entonces él puede ostentarse como soltero. No está, aunque tenga 20 hijos, 50 hijos, hasta nietos, puede ostentarse como soltero si él así lo desea, o bien como viudo o como viuda. De todos modos, de todas formas, no hay ningún problema. No se está atacando, yendo en contra del derecho, porque pues solamente la persona ya no tiene a su cónyuge al lado y por tanto ya no hay matrimonio y por tanto no hay por tanto el vínculo de decir soy casado, soy casada.
De igual manera, si hay un divorcio, pero si existe ya el acta de divorcio. Si nada más están separados, no es correcto que la persona que no se ha divorciado legalmente se ostente como soltero. Solo cuando tiene el acta de divorcio, el acta expedida por el registro civil donde acredite el divorcio, entonces sí puede ostentarse como soltero. No importa que la persona tenga 20 hijos, tenga ya nietos, tenga lo que sea, él puede ostentarse como soltero. Tiene un documento que avala que vuelve a ser soltero porque ya hace X días o X tiempo dejó de estar casado con motivo de lo que viene siendo el divorcio. Bueno, otro aspecto muy importante que diferencia a las personas físicas es lo que vamos a ver el día de hoy, que es el estado político y el patrimonio, compañeros. Nos distingue a las personas físicas unas de otras legalmente, jurídicamente hablando. Nos distingue lo que viene siendo, compañeros, ni más ni menos que el famoso estado político. ¿Y qué es el estado político? El estado político es el estatus que tiene la persona dentro de la sociedad o población y la relación que guarda la persona con los demás integrantes de la sociedad dentro de un estado o país, compañeros. Así es. Usted y yo formamos parte de una familia, somos parte de una familia. Y la relación que tenemos con esos integrantes de la familia nos da nuestro estado civil. Pero también nosotros somos parte de una sociedad y de hecho los integrantes de la familia también forman parte de la sociedad. Entonces ahí tenemos un grupo más grande con el cual tenemos vínculos, tenemos relaciones. Entonces esa relación, ese vínculo que mantenemos con los demás integrantes de la sociedad o de la población es lo que viene siendo el estado político. Reitero, ¿qué es el estado político? Es el estatus que tiene la persona dentro de la sociedad o dentro de la población. El estado civil es el estatus que tiene la población dentro de la familia, dentro del núcleo o grupo familiar. En cambio, el estado político es el estatus que tiene la persona, pero dentro de la sociedad o de la población, y la relación que guarda la persona con los demás integrantes de esa misma sociedad dentro de lo que viene siendo un estado o dentro de lo que viene siendo un país, compañeros. De esta manera, entonces nosotros hablamos de nacionales o mexicanos. Y esto ya lo vimos, compañeros, o se supone ya lo vio usted o lo va a ver usted en lo que vienen siendo los elementos del Estado. Dentro de nuestro país hablamos de dos tipos de personas, los nacionales o mexicanos, y con motivo de ello hablamos de los ciudadanos y de los no ciudadanos, compañeros. Es decir, dentro de nuestro país, los que los que hemos nacido, perdón, en este país, pues todos somos mexicanos o nacionales. Y dentro de los que hemos nacido en este país, siendo nacionales o mexicanos, también nos dividimos en los ciudadanos y los no ciudadanos. Es decir, en los que adquieren la mayoría de edad y los que aún no son mayor de edad. Sabemos que para ser ciudadano se requiere ser mayor de edad, es decir, tener 18 años cumplidos. Pero hay personas que al no cumplir los 18 años aún siguen siendo menores de edad y por tanto son no ciudadanos. ¿Esto qué implica? Pues que un ciudadano tiene derechos políticos. Puede participar en las elecciones, votar y ser votado. Puede ser parte integrante de un partido político. Puede intervenir en mítines, manifestaciones, marchas políticas, etcétera, etcétera. Formar parte de sindicatos, porque es mayor de edad. Es decir, tener una participación activa dentro de la vida pública y política del país. Pero un menor de edad, al no ser ciudadano, por razones obvias, aún no tiene derechos políticos. En consecuencia, él no puede participar en las elecciones. Él no puede participar para elegir diputados, senadores, ni mucho menos puede aspirar a un cargo público para que él pueda ser postulado como diputado, como presidente municipal, como senador. Él, como puedes ver, no puede estar en marchas, en mítines, precisamente porque aún no tiene la mayoría de edad. Entonces, como puedes ver, por eso muchas veces nos preguntan nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento para determinar si tenemos la capacidad y además si tenemos lo que viene siendo la mayoría de edad y por tanto si podemos estar de acuerdo con la ley del trabajo, ser contratados dada nuestra edad y si no, tener el permiso de nuestros padres para que un menor de edad pueda trabajar o laborar dentro de una empresa y la empresa en consecuencia no va a tener problemas legales. Como te he dicho muchas veces,
Mientras la autoridad no se dé cuenta que estamos violando la ley, pues seamos felices, vivamos nuestro mundo feliz, contento. Pero de que la autoridad se dé cuenta que no estamos cumpliendo con la ley o estamos en contra de la ley, pues ese día simplemente pues hay que esperar lo que tiene que venir por incumplimiento, desacato o de desobediencia a lo que viene siendo la ley. Estado político, por tanto, en una primera instancia nos habla de los mexicanos o nacionales. Y entre los mexicanos o nacionales nos habla de dos, de los ciudadanos y de los no ciudadanos. No está por demás hacer este comentario extra clase, que no viene en el examen, pero no está por demás conocer. De acuerdo con nuestra constitución, hay 4 tipos de mexicanos o 4 tipos de nacionales. ¿Cuáles son? Los que nacen en México y son de padres mexicanos, sí, son los 100% mexicanos. Aparentemente tú me dirás, bueno, pues es algo muy tonto, muy sencillo. No, me sigo explicando para que entiendas por qué este tipo de clasificación. También son mexicanos los que nacen en territorio mexicano, aunque sus padres sean extranjeros. Fíjate bien. También son mexicanos, de acuerdo con la Constitución, los que nacen en territorio mexicano, aunque sus padres sean extranjeros. El caso de que unos turistas europeos vienen a México, la señora viene embarazada, y estando en México, vamos a pensar que son de Dinamarca, que son de Francia, pues la esposa se alivia aquí en territorio mexicano. Pues ese niño, aunque sus padres son europeos, la mamá de Dinamarca y el papá de Francia, por así decirlo, ese niño para efectos legales, por haber nacido en territorio mexicano, es un mexicano. Ahora al revés, tercer caso. También son mexicanos o nacionales los que nacen en el extranjero, siempre y cuando sus padres sean mexicanos. Al revés. Una pareja de mexicanos decide ir a Europa, decide ir a Asia, y estando en el viaje, pues la señora, doña María, mexicana, da luz en Japón, da luz en la India, da luz en Italia. Aunque ese niño nació en Italia, nació en la India o nació en Japón, como sus dos padres son mexicanos, ese niño viene siendo mexicano. ¿eh? Y el último caso, quizás el más exagerado, es el que sostiene que también son mexicanos los niños que nacen a bordo de embarcaciones y de aeronaves mexicanas, aunque sus padres sean extranjeros. Reitero, también son mexicanos los niños que nacen a bordo de embarcaciones mexicanas, a mitad de Océano Atlántico, a mitad de Océano Pacífico, o que nacen en aeronaves mexicanas, a mitad del espacio donde pues es un mundo donde nadie puede decir que es el dueño, el propietario, pero ese niño, por haber nacido en un barco mexicano o en un avión mexicano, mexicana de aviación, Aeroméxico, etcétera, ese niño, aunque sus padres sean de otro país, ese niño viene siendo mexicano. ¿eh? Como puedes ver, ahí tenemos una situación de cómo se manejan los mexicanos o nacionales. Reitero rápidamente, son mexicanos, 1, los que nacen en México y son de padres mexicanos. 2, los que nacen en el extranjero, pero sus padres son mexicanos. 3, los que nacen en México, aunque sus padres sean extranjeros. Y cuarto y último, los que nacen a bordo de aeronaves y de embarcaciones mexicanas, aunque sus padres sean extranjeros. ¿Sí? El estado político nos lleva a otra clasificación. De esta manera nos habla que las personas que viven en un país pueden ser mexicanos o pueden ser extranjeros. Ya te expliqué quiénes son mexicanos, los 4 casos de mexicanos. Y los extranjeros pues son obviamente todas aquellas personas que no hayan nacido en nuestro territorio y que tampoco sus padres hayan sido mexicanos. De tal manera, toda aquella persona que nació en el extranjero o que sus padres son extranjeros, pero que sus padres nada tienen que ver con México, ni tampoco nació en México, son por tanto para efectos legales extranjeros, compañeros. Por eso muchas veces también nos preguntan, y esto tú sabes, es una pregunta clásica, típica de las solicitudes de los trámites, nuestra nacionalidad. Esa pregunta siempre viene de a cajón, siempre viene forzosamente nacionalidad. Ya sabes, hay personas mexicanas, y si muchas nos dicen si es extranjero, tipo de documento con el cual acredita su estancia en nuestro país, algo así por el estilo. O sea, ¿cuál es el documento, el permiso, la autorización que tenemos de la autoridad
¿Qué nos acredita que somos, por tanto, extranjeros en este país o que estamos legalmente residiendo en México sin ningún tipo de problemas, compañeros? ¿Sale? Por eso es importante el estado político y la forma en cómo se maneja para podernos distinguir. Es obvio que los latinoamericanos, viendo los de España, pues tenemos mismos nombres, José, Pérez, Ramírez, etcétera. Y entre tantos millones de seres humanos no se descarta que pueda haber personas mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas, etcétera, que van a tener mismos nombres y apellidos. Bueno, pero ya el estado político nos da, pero es que este es de México y este es del Perú. Es que aunque tiene mismos nombres y apellidos, este resulta que es de nacionalidad guatemalteca y este es de nacionalidad argentina. Bueno, por todos los factores o elementos que permiten determinar y diferenciar a las personas es el famoso patrimonio converso. Que a la postre el patrimonio va a dar lugar a lo que viene siendo el derecho patrimonial como parte del derecho en general. Pero bueno, el patrimonio converso lo podemos definir como el conjunto de bienes y derechos, así como también el conjunto de deudas y obligaciones que tienen las personas cuantificables en dinero. Es decir, por patrimonio no nada más entendemos lo positivo, dinero, bienes, propiedades, fincas, casas, terrenos, ahorros, etc. Pero por patrimonio también entendemos lo negativo, nuestras deudas, nuestras obligaciones. Así como usted y yo tenemos nuestro celular, tenemos nuestra vestimenta, nuestro pantalón, nuestra camisa, ¿por qué no quizás algunos de ustedes su coche, su casa, que es nuestro patrimonio? De igual manera, usted y yo pues tenemos deudas, tenemos compromisos, tenemos obligaciones. El pago de la luz, el pago de la renta, el pago de la colegiatura de la escuela, el pago de los exámenes, el pago del agua, el referéndum o el pago de la tenencia del coche, etc. Entonces, ese conjunto, tanto de lo positivo como de lo negativo, tanto de los bienes y de los derechos, así como de las deudas y de las obligaciones, es lo que constituye o conforma lo que viene siendo nuestro patrimonio. Patrimonio, por tanto, entiéndase lo positivo, bienes, derechos, fincas, terrenos, herencias, ahorros, inversiones, lo que usted quiera. Pero también implica nuestras deudas y obligaciones, nuestros compromisos, nuestras deudas, nuestros pagos. El préstamo que obtuvimos de Coppel, el préstamo que obtuvimos de Banco Azteca, que tenemos que pagar, el pago del teléfono aquí, lo que sacamos de estos centros comerciales o de otros, el pago de nuestra colegiatura, el pago de la luz, etcétera, etcétera, también conforman lo que viene siendo nuestro patrimonio, ¿sí? De esta manera, entendemos que el patrimonio está conformado por dos elementos o por dos partes o dos factores, como tú le quieras llamar. Por un lado está conformado por un elemento activo que constituye todo lo positivo, todo lo bueno que son nuestros bienes y nuestros derechos. Casas, terrenos, fincas, mobiliario, computadora, nuestra vestimenta, nuestro coche, etcétera, nuestra herencia, alguna obligación, algún pagaré, alguna alta de cambio a nuestro favor. Todo eso constituye el elemento activo, los bienes y derechos, pero siempre y cuando sean cuantificables en lo que viene siendo el dinero. Pero también el patrimonio está conformado por un elemento pasivo. ¿Cuáles son? Nuestras deudas y obligaciones. ¿Sí? Así como tenemos cosas positivas, dinero, también tenemos cosas negativas, adeudos. Así como tenemos patrimonio y tenemos un coche y una casa, pues ese coche lo sacamos a mensualidades, lo sacamos en abonos, no lo pagamos, como decimos, al chachas, de trancazo, sino que lo tuvimos que hacer en pagos. Y esos pagos mensuales, pues también hay que irlos pagando, hay que irlos finiquitando, si no nuestra deuda se incrementa y en consecuencia nuestros problemas se agrandan. Entonces, como puedes ver, el patrimonio es lo positivo, es lo negativo, es lo activo, es lo pasivo. Son los bienes y derechos por un lado y son las deudas y las obligaciones por el otro lado, compañeros. De esta manera, el equilibrio entre pasivo y activo es lo que va a permitir determinar nuestro estado patrimonial en el caso de personas físicas o bien la situación financiera en el caso de las personas morales, compañeros. La relación entre el activo y el pasivo nos va a permitir conocer el estado patrimonial de la persona, es decir, su solvencia económica
su superávit financiero o su insolvencia económica o lo que viene siendo su déficit financiero. De esta manera, nosotros tenemos, nuestro patrimonio tiene un elemento activo, un elemento pasivo. Un elemento activo conformado por bienes y derechos cuantificables en dinero y un pasivo conformado por lo que viene siendo deudas y obligaciones que consideran la parte negativa, nuestro pasivo de lo que viene siendo nuestra situación. La relación o el vínculo que existe entre el activo y el pasivo nos va a permitir conocer nuestro estado patrimonial, nuestra solvencia económica o superávit financiero, o también para conocer nuestra insolvencia económica o lo que viene siendo nuestro déficit financiero, compañeros. De esta manera, las empresas y las personas físicas llevan un control de sus gastos, llevan un control de sus inversiones, de sus utilidades, de sus ganancias, para poder equilibrar lo que viene siendo su situación financiera. ¿Por qué? Lo correcto es que se mantenga ese equilibrio entre lo que es el activo y lo que viene siendo el pasivo. Entre lo que viene siendo lo que tengo y lo que debo. Para que de esa manera se mantenga en equilibrio lo que viene siendo mi estado financiero. Porque en un momento determinado, si hay un desequilibrio entre ambos, pueden pasar dos cosas. Puede darse el superávit financiero o la solvencia económica. El superávit financiero o solvencia económica es cuando el activo, los bienes y los derechos es superior al pasivo, a las deudas y obligaciones. De tal manera que la persona tiene la capacidad para pagar sus deudas, compromisos y obligaciones. Y ahí la importancia del patrimonio de las personas. Por eso, usted recordará que en las solicitudes de empleo y en otras más, nos preguntan que dónde trabajamos, que cuánto ganamos. Nos preguntan también y nos piden nuestra experiencia laboral o antecedentes laborales, donde nos dicen de qué año a qué año trabajamos, qué puestos empeñamos. Nos piden también quién fue nuestro jefe inmediato, nos dicen con qué sueldo ingresamos, con qué sueldos salimos y la razón por la cual salimos de esa empresa, el motivo, y si pueden preguntar datos sobre nosotros. Complementan esta información a la cual usted y yo constantemente, cuando hacemos una solicitud de empleo o alguna cosa por el estilo, nos piden esto, que tenemos algunos ingresos extras, que si nuestro cónyuge también trabaja y cuánto se aporta, que a cuánto ascienden nuestros ingresos mensuales, que en cuánto ascienden nuestros egresos o gastos mensuales. Si tenemos deudas, tenemos préstamos, tenemos créditos o financiamientos de banco, que cuánto es lo que debemos. Como puedes ver, todo esto nos sirve para que podamos diferenciar a una persona física, una persona jurídica de otra jurídicamente hablando. Esas preguntas no son intromisorias, que quieren meterse en nuestra vida privada, sino que permiten conocer a las personas con las que hacemos un trámite realmente cuál es nuestra situación financiera, cuál es nuestra solvencia económica. Lo correcto es obviamente que se mantenga un equilibrio entre el activo y el pasivo, o lo más saludable o lo más aconsejable. Aunque lo ideal, lo que todos aspiramos y todos soñamos y todos deseamos, es obviamente que el activo siempre llegue a ser superior al pasivo. Que yo de activo, por decir algo, tenga un ejemplo, estoy nada más ejemplificando, 1,000,000 de pesos, y que de pasivo tenga 200,000 pesos. Es obvio que con 1,000,000 de pesos fácilmente yo puedo cubrir, fácilmente yo puedo pagar esos 200,000 pesos. Porque aún pagándolos me quedan 800,000 pesos como activo, pues para recuperarme, para seguir invirtiendo lo que se quiera. Entonces lo ideal, lo idóneo, lo perfecto sería pues que nuestro activo siempre fuera superior al pasivo. Nuestros bienes y derechos, propiedades, fincas, terrenos, inversiones, ahorros y demás cosas llegan a ser superiores a nuestros compromisos, a nuestras obligaciones. Ejemplo, y perdón por ser reiterativo, 1,000 veces tener 1,000,000 de pesos y mis deudas asciendan a 200,000, a 100,000 pesos, con 1,000,000 de pesos, fácilmente puedo liquidar esos 200,000 pesos. La solvencia económica o superávit financiero es cuando el activo bienes y derechos llega a ser superior al pasivo, a las deudas y obligaciones, de tal manera que la persona tiene la capacidad para pagar sus deudas, sus compromisos y sus obligaciones. Es decir, la persona tiene utilidades, la persona tiene ganancias.
La persona, por tanto, tiene dividendos a su favor, lo que le va a permitir, por tanto, solventar pues cualquier problema, cualquier situación financiera, cualquier situación económica. Eso es lo ideal, lo idóneo, compañeros. Lo que esperamos nunca llegar a esa situación, nunca caer en esa situación, es obviamente lo contrario, lo opuesto. La famosa insolvencia económica o déficit financiero. La insolvencia económica o déficit financiero se presenta cuando el pasivo, nuestras deudas y obligaciones, son superiores al activo, a los bienes y derechos, de tal suerte que la persona no tiene la capacidad para cubrir sus deudas y obligaciones. Ahora es al revés. Ejemplo que yo tengo de deudas y obligaciones es un ejemplo, 1 millón de pesos, por decirlo así. Y mi activo, mis bienes y derechos, mis inversiones ascienden a 200,000 pesos. Eso es que con 200,000 pesos difícilmente yo pueda pagar o cubrir el 1 millón de pesos. Digo, salvo que me llegara el airecito del programa ese del Canal 2, otra cosa por el estilo, sacar la lotería, pues podría solventar yo mis deudas. Pero así, fríamente, objetivamente, si debo 1 millón y nada más tengo 200,000, pues comprenderás que va a ser muy difícil que pueda cumplir esas deudas, salvo que tenga por ahí una inversión, una jugada maestra, tenga por ahí un pronósticos deportivos, tenga ahí un boleto de la lotería con el premio mayor para que sea ese milagro. Pero de forma objetiva, así tal como está, de forma así material, sin filosofar mucho, pues difícilmente podemos nosotros poder solventar nuestras deudas cuando esas son mayores y nuestro activo simplemente no es lo suficiente. La insolvencia económica o déficit financiero se presenta cuando el pasivo, si nuestras deudas y obligaciones son superiores al activo, es decir, nuestros bienes y derechos, de tal suerte que la persona no tiene la capacidad para cubrir sus deudas y obligaciones. Cuando esto se presenta, se dice entonces en materia de empresas o de personas también pues, que tienen pérdidas, que no tienen utilidades, que no tienen ganancias y que a la postre los puede llevar a lo que viene siendo la quiebra, el cierre de la empresa. Los puede llevar a la insolvencia económica, a que en un momento determinado la empresa declare que se encuentra en quiebra, que no tiene el dinero para cubrir sus deudas, pero ya en su momento sabrás que la quiebra no es un acto caprichoso de la empresa o de la persona. Señores, les informo que estoy quebrado, que actualmente me encuentro en quiebra. No, es un procedimiento que tú tienes que hacer ante un juez para que el juez legalmente declare que la persona se encuentra en quiebra. El juez solamente se va a llegar pruebas, documentos, se va a llegar testimonios, todo lo necesario para poder acreditar o para que le acrediten ante el juez. Realmente la quiebra fue por situaciones imprevistas, no fue de mala fe, porque puede ser que hay una quiebra dolosa. Muchas veces las personas, con tal de no pagar sus deudas, fingen o llevan a su empresa a la quiebra. Lo hacen de forma dolosa precisamente para evitar el pago de sus compromisos. Entonces, como puedes ver, como hay en este país, en este mundo, gente muy mañosa, empresarios muy canijos, puede ser que se declaren en quiebra cuando no lo están o cuando ellos mismos provocaron la quiebra. Un ejemplo, en lugar de invertir en las materias primas, en la maquinaria propia para la empresa, se dedicaron a viajar, se dedicaron a comprar coches de lujo, se dedicaron a comprar cosas personales y con eso llevaron a la empresa a la quiebra. En ese caso, como puedes ver, el juez entenderá que no es una quiebra, es una quiebra indebida, ilegal, provocada intencionalmente por el mismo empresario con el afán de poder no cumplir con sus obligaciones. Entonces, este tema también es muy delicado, no nada más es estoy en quiebra, no tengo dinero, no voy a pagar y no puedo pagar, sino que en un momento determinado será un juez el que determine si realmente es una quiebra legal, una quiebra dolosa, una quiebra culposa, una quiebra con toda la maña, con toda la intención de llevarla a cabo por el mismo propietario, con la intención de no cubrir sus deudas. Cuando una persona tiene más deudas, tiene más obligaciones que capital, que dinero para poderlo cubrir, ejemplo,
Con 200,000 pesos yo difícilmente puedo cubrir un adeudo, sumado todo, de 1,000,000 de pesos. Entonces ahí se dice que la persona está trabajando en números rojos, o las empresas están trabajando en números rojos. Que las personas o las empresas tienen pérdidas, que las personas o las empresas tienen, están trabajando con no ganancias, y que existe el riesgo de que la empresa, por tanto, cierre, se vaya a la quiebra o, como se dice, quede en bancarrota. Y ante tal situación, pues simplemente se acabó esa empresa. Pero insisto y ojo, cuando una empresa llega a estos términos, no nada más es porque yo lo declaro, que yo lo digo, no, sino es porque, compañeros, la misma empresa lo tiene que someter a un juez. Y un juez es el que tiene que valorar el tipo de quiebra. Hay muchos tipos de quiebra: la dolosa, la culposa, la legal, etcétera, para determinar que realmente no hubo esa intención de llevar a cabo a la empresa a la insolvencia económica. Bueno, por eso insisto, jóvenes, muchas veces cuando hacemos trámites nos piden un montón de cosas. ¿Tiene usted cuenta bancaria? ¿Cuánto es lo que usted tiene ahí? ¿Tiene tarjeta de crédito? ¿Cuánto debe? ¿Tiene tarjeta de débito? Etcétera. ¿Cuánto asciende? ¿Tiene usted su casa hipotecada? ¿Cuánto es lo que debe? ¿Tiene otros ingresos aparte de estos? ¿Alguien le apoya de la familia en los ingresos? ¿A cuánto asciende sus ingresos? ¿A cuánto ascienden sus egresos o sus gastos? ¿Vive en casa propia? Si no, es rentada, con familiares, etcétera. Todos estos datos, como puedes ver, van con la intención de poder determinar el tipo de persona física, el tipo de persona moral que somos. Y usted, como administrador, pues tiene mucho mejor conocimiento de esto. Sabemos que para poder escoger a una persona, seleccionar un candidato, cuando tenemos una vacante, se hace una serie de filtros, porque llegan 10 personas que quieren ocupar el puesto de gerente, de contador, de administrador, de lo que usted guste. ¿Cómo saber de esos 10 quién es el candidato idóneo? Pues ya sabes, hay una serie de pruebas: un estudio socioeconómico, exámenes psicométricos, un examen médico, una entrevista, en donde poco a poco y a través de estos tipos de filtros es como se van eliminando aquellas personas que no cubren el perfil, los requisitos que está requiriendo la empresa. Al final, los últimos, el que queda, se supone que al haber pasado todos los filtros, examen, estudio socioeconómico, entrevista, etcétera, examen médico, se supone en teoría que es la persona idónea o ideal. Y por eso también muchas empresas, todos los bancos, manejan mucho el estudio socioeconómico. Que usted, como administrador, pues conoce mejor eso, o va a conocer mucho mejor de la importancia de todo eso, pero que ahora, desde el punto de vista legal, ya aquí estamos viendo también la importancia de lo que significa todo este tipo de situaciones. Bueno, de esta manera, como hemos terminado lo que son los atributos de las personas físicas. Ahora vamos a ver los atributos de las personas morales, o también llamadas personas jurídicas, o también llamadas personas colectivas. En esencia, son lo mismo. Claro, con algunos cambios. Ejemplo, las personas morales, o así las empresas, los sindicatos, las corporaciones, también tienen un nombre. Pero en vez de la persona física no se integra por un vocablo que en nuestros padres, aquí no hay padres, o los apellidos, no, simplemente es un nombre, como son Televisa, como son Cigarrera La Moderna, como son Tabacalera, como son mueblerías, etcétera. Entonces ahí hablamos de un nombre que puede ser una razón social o una denominación social. Hay empresas que se llaman Compañía Hermanos Vázquez, Campos Hermanos, Salinas y Rocha. No dicen a qué se dedican, sino nos dan el nombre de los dueños o propietarios de esa empresa: Salinas y Rocha, Campos Hermanos, Compañía Hermanos Vázquez. Hay empresas que no nos dicen quiénes son los dueños, pero solamente nos dicen a qué se dedican. Telmex, si mi teléfono me están diciendo a qué se dedica esa empresa, aunque no me dicen quién es el dueño. Claro, ya sabemos quién es el dueño, pero por el simple nombre no me dice nada. Cervecería Modelo, pues también me dicen que es una empresa que se dedica justamente a la elaboración, fabricación, comercialización de la cerveza. Pero no me dice quiénes son los dueños. Será La Moderna, igual me está diciendo de antemano qué es lo que hace, a qué es lo que se dedica. No dice quiénes son los dueños. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos ejemplos de razón social o de nación social. Las empresas también tienen un domicilio.
Las empresas no tienen estado civil, obvio, no tienen estado civil. Porque una empresa es una ficción, es algo que el derecho ha creado ficticiamente, no existe físicamente la empresa. Pero entonces la empresa se representa a través de un acta o escritura constitutiva. Así como ustedes tenemos un acta de nacimiento, las empresas deben tener también su acta de nacimiento, pero como no son personas físicas, no se llama acta de nacimiento, en este caso se llama acta o escritura constitutiva. De esta manera, aunque ellas no tienen acto civil, no tienen estado civil, sin embargo, sí deben de tener un acta de nacimiento, que en este caso se llamaría acta de escritura constitutiva, donde se hace constar la creación, la constitución de una empresa. Y todo administrador debe estar muy al conocimiento y consciente de ese documento. Ya en su momento oportuno se hablará, cuando lleves derecho mercantil y algunas otras materias, la importancia y la trascendencia que tiene el acta o escritura constitutiva dentro de las empresas. Lo fundamental, lo básico que representa este documento. Las empresas, aunque no tienen estado civil, sí tienen estado político. Sabemos que hay empresas mexicanas, empresas extranjeras, empresas multinacionales, empresas que vienen de otro país. Entonces, ahí sí es importante saber de qué país pertenecen o de dónde son esas empresas. Y las empresas, por razones obvias, dado lo que implican sus operaciones de fuertes cantidades, de fuertes inversiones, sí requieren tener, por tanto, también un patrimonio. Que en esencia viene siendo lo mismo que el patrimonio de la persona física. Nada más que allá hablamos de la situación financiera, del estado patrimonial, aquí hablaremos de la situación financiera. Aquí hablaremos también de lo que es el déficit o el superávit. Casi por el déficit y el superávit financiero se maneja más para las empresas. Y para las personas físicas se maneja más el término solvencia o insolvencia económica, que en esencia vienen siendo lo mismo, pero pues dada la naturaleza de lo que es una persona física y una persona moral, las manejamos al menos en ese diferente tipo de aspectos. Bueno, con esto, jóvenes, pues terminamos lo que viene siendo los atributos de las personas físicas y hacemos un pequeño desglose de nuestros temas o nuestro tema que está por venir, que lo más seguro es la siguiente semana, por cuestiones del examen que tienes el día de hoy y que vas a presentar. De esta manera, a partir de este tema, a partir de lo que es el estado político, de lo que es el patrimonio de personas físicas y todo lo que vamos a ver de aquí hasta creo que es por el mes de mayo, va a abarcar nuestro segundo examen departamental. Lo que ahorita acabamos de ver no está incluido en este examen que vas a hacer o que ya hiciste, sino que a partir de este tema, y ubícalo bien porque luego a la hora de la hora andamos preguntando que a partir de qué tema empieza o abarca el examen. Entonces, para que no haya ningún problema, el segundo examen departamental, que si no mal me falla es por el mes de mayo, va a abarcar a partir de esta clase, a partir de estado político, patrimonio de persona física y los atributos de las personas morales o jurídicas. Pues bueno, jóvenes, los dejo entonces, nos vemos entonces la siguiente semana, la siguiente clase.